Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este nuestro espacio, a este canal, en donde de la mejor manera que podemos, siempre y en cada oportunidad traemos a ustedes conceptos de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, siempre esperando hacer un aporte, ayudar a que la comprensión de estos conceptos realmente pueda ser traducida y sacada de la abstracción, ubicada en lo que es nuestra vida cotidiana y, bueno, por supuesto, obteniendo de allí lo más importante que podemos obtener de estar viviendo la vida en el sentido en el que debemos hacerlo y qué es lo que nos enseña a todos finalmente la teoría al redescubrir este principio vital que se encuentra en todas las cosas, que permite nuestra existencia y que de la mano explica las razones por las cuales hacemos lo que tenemos que hacer cuando en cada oportunidad y cada noche especialmente vamos en busca de esa otra parte nuestra que espera para, poder justamente también formar parte del juego y llevarnos a ese final tan importante para todos nosotros que se hace la única razón por la cual aquí estamos. Dicho esto, y como en tantas otras oportunidades, de hecho, como venimos haciendo en el último tiempo, traemos para compartir con ustedes un extracto de la última sala realizada el domingo 6 de julio último, en donde abordamos una vez más un tema que, está presente permanentemente, al que ya nos hemos referido, como decimos en el cartelito de invitación a la sala, en tantas oportunidades, porque es un tema que está en el corazón de lo que tenemos que comprender claramente para entender el porqué y el para qué de lo que hacemos, sobre todo cuando ese porqué y ese para qué lo ponemos en el contexto sobre todo del día, de la observación consciente que hacemos de cada uno de los instantes que vamos actualizando a lo largo del tiempo, del día y de la vida, porque justamente como aprendemos vivimos de una anticipación vital y es esa anticipación vital la que nos termina conduciendo al objetivo y a la lógica de entender que debemos observar ese pensamiento de una información que nos llega de forma anticipativa y que una vez en nosotros, una vez tenemos las herramientas para poder entender lo que está pasando, es esa observación la que hace toda la diferencia. En el mismo extracto van a encontrar la justificación que hacemos al respecto del por qué volvemos con un tema al que ya nos hemos referido tanto, así que dejo eso para cuando vean el extracto y aquí simplemente, además de darles la bienvenida y las gracias por la confianza que manifiestan y que ponen en nosotros cada vez que deciden darle clic a uno de nuestros videos, hacerles un punto porque justamente allí en el extracto, al inicio, nos quedó por fuera un aspecto que es importante porque justamente lo ponemos como disparador allí en el cartel, como les digo, de invitación a la sala y que tiene que ver con esta frase del doctor Jean-Pierre Garnier Mallet cuando ha dicho: mezclamos lo que queremos con lo que realmente podemos hacer. Por supuesto que es una frase que oficia de disparador, porque está en el contexto de el porqué de volver con este tema y por qué consideramos tan importante redimensionarlo, ponerle la luz, porque justamente es en esta observación que nosotros hacemos de cada pensamiento y cuando al principio entendemos que este pensamiento no nos pertenece y que
por el hecho de entender en certeza, de comprender en certeza lo que el principio vital nos dice, es que a partir de allí nosotros podemos observar ese pensamiento de mejor manera. Bueno, en alguna medida, sobre todo cuando no estamos ya inmersos de forma definitiva en la aplicación de la teoría, podemos preguntarnos: ¿y qué hace que conocer esto me permita a mí ahora simplemente elegir o no elegir un pensamiento? Porque si lo ponemos y lo dejamos allí, en ese único contexto, parecieran faltar elementos que me permitan entender cuál es la diferencia. ¿Por qué ahora simplemente mi elección va a ser distinta de la elección cuando no conocía la teoría? Bueno, todo eso es lo que abordamos, lo que explicamos allí en el extracto y lo que hemos comentado en la sala, por supuesto, pero utilizamos este disparador particularmente y por eso le dedico unos minutos, porque justamente allí hay una clave fundamental cuando Garnier nos dice que mezclamos lo que queremos con lo que realmente podemos hacer. ¿Qué significa esto dicho así de forma rápida y para poder entenderlo? Bueno, justamente que hay una cuestión que está disociada, hay algo que hace que nosotros estemos queriendo algo, que lo podemos poner en el contexto de nuestra voluntad, pero que luego descubrimos que realmente lo que podemos hacer, a pesar de querer hacer algo, bueno, no siempre eso está de la mano. Por supuesto que podemos dar 50.000 ejemplos, que podemos decir que en algunos aspectos y en algunas cosas podemos verlo de forma más notoria y en otras de una forma mucho más sutil, pero siempre a veces para poder comprender o abstraer algunas cosas es pertinente hacerlo con algunos ejemplos que sean bien claros, y entonces para eso podemos acudir, por ejemplo, a todas aquellas cosas de nuestro cotidiano hacer que disparan en nosotros emociones que nos llevan a querer repetir determinadas cosas que hacemos. Puede ser desde algo placentero hasta que incluso puede ser otorgado por alguna experiencia, por algún agente externo, como puede ser para alguien, fumar, o para otro, andar en bicicleta. La cuestión es que allí hay una acción y otra acción, están influyendo en nosotros con una información, que eso finalmente dispara una serie de hormonas que en nuestro cuerpo impactan y nos llevan, ¿sí?, a seguir queriendo, por ejemplo, esa determinada experiencia. Y aunque muchas veces en algún momento, y esto vuelvo a decir, me disculpo, lo podemos llevar a muchos aspectos, incluso hasta una relación con alguien. Dispara en mí, mi cuerpo físico no distingue entre si yo estoy haciendo algo o ingiriendo algo que en definitiva lo que va a hacer es disparar, por ejemplo, en mí dopamina, y entonces mi cuerpo encuentra allí un placer que va a buscar repetirlo, y va a buscar repetirlo a partir de la gente que me llevó a poder vivir esa experiencia. Estoy siendo reduccionista, pero espero explicarme lo que les estoy diciendo. Y entonces, si por ejemplo alguna de esas cosas que nos permiten esa experiencia y ese placer, digamos, esa satisfacción, esa alegría, o lo que fuera que sintamos, en algún momento empezamos a sentir que puede estar llevándonos a lugares que no son los mejores, como podría ser el estar fumando
o el estar ingiriendo alguna sustancia, o estar teniendo una relación con alguien que, aunque por un lado me da una emoción muy fuerte, por el otro descubro que me está llevando por lugares en donde no está aportando al crecimiento mío ni de la otra persona, bueno, etcétera, etcétera. Vuelvo a decir, los ejemplos son muchos, y en esos momentos nosotros decimos, bueno, no queremos más de esto, no quiero más de esto, deseo que esto no sea más así, y sin embargo, tarde o temprano, de una u otra manera, volvemos allí. Sea porque desde lo físico, como puede ser el impacto de una sustancia, o desde lo emocional, como puede ser una relación con alguien, siempre hay una información en mí que me está llevando a no poder, a muchas veces encontrarme frente a la impotencia de darme cuenta que no estoy pudiendo hacer eso que quiero hacer, que es, por ejemplo, dejar de consumir, dejar de sostener esta relación, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa que no puedo aunque quiero? Porque yo puedo decir, bueno, es mi simple voluntad, es mi simple decisión. Incluso allí podemos decir, ¿hay voluntad o no hay voluntad? No, hay que tener fuerza de voluntad. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando por ahí, después de un proceso, a veces cambio una cosa por otra cosa, y al final del camino descubro que esa otra cosa me termina conduciendo a veces a lo mismo. Bueno, así muchas veces venimos, y esto es justamente porque no estamos yendo a solucionar la base a partir de la cual esa información está dominando en mí mis decisiones. Bueno, y eso tiene que ver con la memoria, tiene que ver con lo que aquí planteamos, tiene que ver con lo que descubrimos del principio vital, de dónde viene esa información, cómo se radica y cómo finalmente termina siempre influyendo y determinando nuestras decisiones, incluso cuando aún al principio de la aplicación de la ley debemos estar parados de frente a pensamientos que, como sabemos, principalmente son aquellos que están vinculados con otro ser humano, ante los cuales tenemos que decir esto sí y esto no. Y bueno, también decisiones de nuestra propia experiencia, en donde, bueno, tenemos que sentirnos con la tranquilidad de poder decir esto sí, esto no, y que esa decisión final no nos conduzca a tener que encontrarnos con que estamos repitiendo, o que la decisión no me lleva a la tranquilidad que necesito, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quería puntualizarlo porque nos quedó por fuera de lo que fue la sala, que inició, bueno, de una forma particular. Incluso empezamos a grabar unos segundos más tarde, y entonces no quería dejar por fuera esta consideración. Así que, dicho lo dicho, los dejo con el extracto de la sala, en donde también encontrarán que al final abordamos otro tema que, bueno, haremos un pequeño punto antes de despedirnos. Así que ahí los dejo, y que espero, como siempre, que les aporte lo que están buscando, que les aporte aquellas cosas que les permitan a ustedes también, por supuesto, sacar sus propias conclusiones. Vamos allá. Estamos abordando hoy este tema de la memoria, y les remarcaba que lo habíamos abordado al final de la última sala, en vista de que la memoria para todos nosotros representa o está en la base de nuestra subjetividad, ¿no? La información que nos permite, o a partir de la cual nosotros percibimos el mundo que percibimos, la realidad que percibimos, las circunstancias que percibimos, y que no podríamos percibir otra cosa, al menos que esa memoria, esa información que está en el agua de nuestro cuerpo, de nuestras células, que en algún sentido, como también hemos comentado en otras oportunidades,
Eso también le da entidad a lo que de alguna forma podríamos llamar la mente. Bueno, justamente la mente para nosotros está en la base de esta memoria. ¿Y por qué? Y bueno, y en aquella oportunidad, en aquella sala, decíamos que justamente si queríamos realmente hacer que esa conciencia y esa percepción cambie, lo que había que hacer era justamente, bueno, cambiar esa memoria. Pero cambiar la memoria tiene, bueno, todo dentro de lo que es lo que conocemos del principio vital, tiene una connotación. Y bueno, y como les decía hace un ratito, parte de los temas que nosotros vamos trayendo a las salas, los extraemos justamente de las preguntas, de los comentarios que muchas veces nos llegan, bueno, que no son en una gran cantidad, digamos, inmanejable, pero a veces son muchos y bueno, vamos intentando responder de la mejor manera y en el tiempo que mejor podemos. Y vamos notando que bueno, que sigue siendo un tema que cuesta, que entendemos que probablemente cuesta porque, bueno, porque de alguna forma es contraintuitivo. ¿Y en qué sentido? Bueno, básicamente porque esto está en la raíz de a dónde unimos, digamos, en la aplicación. Bueno, esto está en la raíz de entender que ningún pensamiento nos pertenece, que a cada instante de nuestro día, de nuestra vida, nosotros estamos siendo informados, nos está llegando en un tiempo que no existe en nuestro tiempo de vida, en nuestro tiempo de percepción, una información anticipativa que nos empuja en el instante siguiente, y estamos hablando de una foto, ¿sí? Porque cuando hablamos de esto, para poder abstraerlo, nos circunscribimos a un instante, pero esto, cuando lo tenemos que analizar y lo tenemos que abstraer y llevarlo a lo que es la realidad en sí, bueno, se complejiza porque esto que les estoy diciendo es a cada instante. En cada apertura temporal del tiempo de nuestra existencia estamos recibiendo una información. Y cuando hablamos de aperturas temporales, rápidamente les recuerdo, estamos hablando de un tiempo. ¿Por qué decimos un tiempo que no existe en la percepción? Porque para tener una dimensión, y esto lo aclaro, para tener una dimensión de lo que les estamos diciendo, nosotros siempre les proponemos hacer la siguiente deducción. Imaginemos que tomamos un segundo de nuestra vida, y lo partimos en 24 partecitas más pequeñas. Sabemos que biológicamente, en el córtex de nuestro cerebro, en la parte visual, nosotros vemos movimiento cuando pasan 24 fotogramas en un segundo, ¿sí? Eso vieron, bueno, la cinta de una película antigua, pasaban 24 fotogramas en un segundo y eso a nosotros nos da sensación de movimiento. Nuestra vida es estroboscópica en ese sentido. De ahí la idea de la cuantificación de la energía, el quantum de energía, la cuántica, etcétera, etcétera. Bueno, esa es nuestra realidad. Pero si tomamos un segundo y lo partimos en 24 partecitas y una 24ª parte de un segundo representaría el tiempo de una apertura temporal, y acá en cada apertura temporal estamos recibiendo una información, imagínense entonces cómo opera esto en la realidad. Claro, dentro de ese mecanismo vital, dentro de ese principio vital, nosotros, que no podemos, porque no está otra vez en nuestro tiempo de percepción, tener conciencia de cada uno de esos instantes, lo que hace la equivalencia temporal en vista de nuestra percepción es que nosotros, en definitiva,
también le digo, tomemos esto porque no es momento aquí de profundizar. Eh, Tomemos esto como base. Lo que sí nuestro cerebro puede alcanzar a hacer es hacer como una especie de síntesis de esos 24 segundos en un instante que podría ser un segundo. Garnier habla del instante cero en el término de un segundo, en donde se agrupan esas dos anticipaciones, y ahí es cuando eventualmente, porque tampoco somos conscientes todo el tiempo, es imposible, bueno, eventualmente somos conscientes en algunos momentos de algún pensamiento, de alguna circunstancia, etcétera, etcétera. Bien, entonces decimos así a grandes rasgos que nosotros lo que hacemos con la aplicación del principio vital durante la noche, bueno, lo más importante de todo, y ahora, y todo está atado a esto que estamos hablando, durante la noche vamos a buscar a nuestro doble, que está en una instancia de realidad temporal que conocemos dentro de la teoría como pasado, que no es pasado histórico, es pasado en términos de una realidad que se encuentra ralentizada al respecto de nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir? Que cuando en esta realidad, en donde está nuestro doble, con un cuerpo físico y un cuerpo energético exactamente igual que nosotros, cuando en su tiempo de realidad pasa vamos a poner un ejemplo arbitrario, rústico, pero para que lo entendamos, cuando en su tiempo de realidad pasa un minuto, aquí en nuestro tiempo de realidad pasan una semana, ¿sí? Porque también en su tiempo de realidad existen aperturas temporales. Y en sus aperturas temporales, también tomando como referencia lo que les estaba diciendo recién, Garnier nos enseña que en una de esas aperturas temporales de tiempo del doble entran 3 días de nuestro tiempo. Entonces, en vista de todo esto, nosotros durante la noche vamos a buscar al doble. ¿Para qué? Para que vaya al futuro, lo más importante, para que resuelva el potencial de nuestra responsabilidad que hace vivir mal a los demás. Esa es nuestra primera tarea, esa tiene que ser nuestra primera intención al momento de irnos a dormir. Esa tiene que ser. Nosotros tenemos que procurar, porque para eso hemos encarnado, para eso estamos acá vitalmente, principalmente. Y luego vendrá atado de eso la circunstancia en donde podemos hacerle saber al doble, porque hasta ese momento el doble no sabe nada de nosotros, no nos escucha, no nos habla, no nos da información desde el pasado, pero en ese momento podemos, por el agua de nuestro cuerpo, por nuestro pensamiento que deja esa información, no porque nos escuche verbalmente, toma la información y va al futuro. Y en vista de que ahora sabe lo que estamos haciendo, y si eventualmente existe un desequilibrio, como añadidura de hacer lo primero que tiene que hacer, que es resolver el potencial del cual somos responsables, que hace vivir mal a los demás, en consecuencia de eso, de la mano de eso, atiende el potencial que circunstancialmente a nosotros nos está desequilibrando, ¿sí? Para, bueno, llevar eso en el tiempo, de la experiencia que haga falta en este presente, para que el doble pueda seguir haciendo eso cada noche. Ahora, durante el día, y es ahí donde se presenta siempre la dificultad, a donde es difícil para muchos abstraer y comprender esto que estamos diciendo, viene la otra tarea, que es la tarea de observar el pensamiento. ¿Por qué? Bueno, porque hemos aprendido que en vista de esto que estamos diciendo, de que somos informados en un tiempo que en términos de nuestra percepción está antes de que nosotros seamos conscientes, entonces eso quiere decir que ningún pensamiento me pertenece. Mi cerebro, nuestros cerebros no crean ningún pensamiento, ningún pensamiento. Simplemente lo que hace el cerebro es tomar una información, procesarla en el sentido de, bueno, hay una selección allí que estará atada a la pregunta anterior, pero bueno, ahora no voy a profundizar ahí.
pero hay una circunstancia que determina que en ese momento se imponga una información, de toda la cantidad de información que nosotros recibimos. Se impone una información y esa información, bueno, la que es consciente, la que nosotros podemos darnos cuenta, estoy pensando en tal cosa, y toda la cantidad de información que está recibiendo nuestro cuerpo físico, cada una de nuestras células, que también es una información vital, porque nosotros no, y esto lo podemos siempre, lo llevamos al terreno de la psicología, ¿no? Porque, bueno, porque es un ámbito donde hay algún elemento para poder explicarlo. Cuando decimos, o cuando la psicología dice, desde los tiempos de Freud, del psicoanálisis, 95% inconsciente, 5% consciente. ¿Por qué? Bueno, porque hay todo un proceso de información, o cuando desde una mirada más científica todavía, en exámenes a nivel de las neurociencias, se ha medido que el cerebro puede llegar a recibir del ámbito hasta 400 mil millones de bytes por segundo de información, de los cuales el cerebro solamente logra o logramos hacer una síntesis de 2000. Fíjense, es inconmensurable la diferencia de la información que recibimos al respecto de la que eventualmente nuestro cerebro procesa en un instante de conciencia. Todo lo demás es información que le dice a mi corazón cómo latir, que le dice a mi sangre cómo fluir, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. A mis pulmones cómo respirar, a mis músculos cómo mover. Bueno, todo eso que no somos conscientes viene de ese lugar. Pero ajustando más todavía la circunstancia, lo que entendemos y lo que aprendemos del principio vital entonces es que durante el día, en vista de que ese pensamiento que nos llega es un pensamiento que no nos pertenece y que en tanto estemos despiertos y fuera de la ley, que es prácticamente el 99% del tiempo, en vigilia, despiertos, porque si nos vamos a dormir como tenemos que dormir, bueno, toda la instancia del sueño, toda la instancia, y sobre todo especialmente la instancia del sueño REM, va a estar, podemos decir, si lo estamos haciendo bien, que estamos aplicando la ley. El doble ha venido a nosotros, se ha ido al futuro, ha venido un amigo del doble a nosotros, y ahí estamos en un estado de equilibrio, que es el estado de equilibrio más importante de todos. Pero cuando en el instante que abrimos los ojos y ya esta conciencia de momento empieza a operar, empieza a manifestarse, bueno, a partir de ese momento estamos otra vez fuera de la ley. Y estar fuera de la ley, es decir, no estar en la sintonía que es la sintonía de la benevolencia, que es la sintonía de esa intención consciente, sin duda, sin miedo y sin voluntad, que busca un pensamiento que no haga mal a nadie. Fuera de esa circunstancia estamos fuera de la ley. Y estamos el 99% fuera de la ley. Ergo, 99% del día estamos siendo informados por un futuro que es ajeno a ese futuro que eventualmente el doble ha señalado, le ha entregado la información para que durante el día, eventualmente, cuando nosotros la necesitemos, si es en una instancia bueno, una circunstancia especial, un momento que generalmente para poder entenderlo lo llevamos al terreno de la dificultad. Bueno, el futuro nos va a dar esa información. Y en la medida que nosotros vayamos avanzando en el tiempo y esto lo vayamos haciendo cada noche y vayamos teniendo cada vez más amigos en el futuro, Garnier usa esta palabra coloquial para poder entender y dimensionar algo que probablemente es mucho más complejo, pero y que ya hemos explicado, también hemos hablado del futuro en salas anteriores, para que esa información vaya siendo de mejor calidad, porque nos vamos vamos direccionando todo el pensamiento hacia un
contexto en el futuro mucho mejor, a una comunidad de pensamiento mucho mejor, que nos permite estar mejor en este presente, ¿sí? Pero recordemos que estar mejor en este presente no es sinónimo directo de estar haciendo realmente lo que tenemos que hacer, porque eso solamente lo podemos hacer durante la noche. Entonces, para ir acotando esta circunstancia, durante el día, nosotros, otra vez, en la certeza de que somos informados, de que ningún pensamiento me es propio, me dedico a observarlo. Ahora que sé esto, me dedico a observarlo. ¿Observo todo el tiempo? No, porque también es imposible. Es imposible porque el tiempo nos gana, porque otra vez, porque la información no llega en un tiempo que nosotros no percibimos. Entonces, es imposible observar toda la información, todos los pensamientos que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde recurrimos? Recurrimos a la idea de estar atentos únicamente, especialmente cuando se trata, cuando nuestro pensamiento, las circunstancias nos llevan a pensar de otra persona. Cuando en la ecuación eventual de la circunstancia que estamos viviendo aparece un ser humano, cualquiera fuera, entonces ahí especialmente observamos lo que estamos pensando. Y entonces lo que estamos haciendo en ese momento es procurando no poner en el futuro pensamientos, información que eventualmente se va a hacer una información potencial que cualquier otro ser humano va a poder actualizar, y una información que si yo pienso mal de alguien, está poniendo un potencial para que eventualmente otra persona dentro de 40 días piense lo mismo al respecto de otro y ya cuente con el potencial para accionar. Otra vez, vamos a los ejemplos menos felices, pero para que entendamos. Si yo hoy pienso en darle un palo a alguien, no lo hago porque justo es un momento que no, porque automáticamente me doy cuenta que no tengo que hacerlo y demás. Pero si yo no estoy en la conciencia del saber, por ahora en conocer mi realidad existencial, que en realidad eso no es inocuo, no es que no le di el palo y ahí se terminó, no, yo ya automáticamente en el futuro otro ser recibió por intuición esa información y cuando acá pasó un segundo, allá pasaron 800 días, y ya tuvo todo el tiempo del mundo para agarrar el palo, para ir y pegarle a otro. Y eso ya, y esto lo estoy diciendo así rápidamente, y eso ya creó un potencial. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a llegar eso a este presente? Bueno, no va a llegar porque eventualmente me voy a ir a dormir, mi doble en la noche va a ir, se va a encontrar con ese potencial que yo alimenté, vamos a ponerlo de buena manera, no me di cuenta, no en ese momento me ganó la emoción y el doble va a cambiar esa información en ese ser y entonces ese potencial 40 días después ya no va a existir. Pero volviendo a nuestro presente, entonces parece o es de alguna forma reduccionista, decir, bueno, ahora que conocemos el principio vital, lo que nosotros podemos hacer, lo único que podemos hacer es accionar una especie de clic que tiene solamente dos puntos, en donde cambio para eventualmente no alimentar una idea, un potencial que estoy actualizando en donde estoy pensando mal de alguien o circunstancialmente ante algo que estoy viviendo, necesito saber si eso que estoy viviendo tiene, lo vamos a simplificar, me empieza a doler la cabeza y entonces digo, bueno, entiendo que si me duele la cabeza es porque tengo una información en mí que mi cuerpo está rechazando, por lo tanto es una información ajena. He aceptado un pensamiento, me he cruzado con alguien que estaba con esa circunstancia y como yo no estoy controlando mi pensamiento y casi siempre cuando nos controlamos el pensamiento estamos
viviendo en la malevolencia y muchas veces estamos normalizando cosas que por ahí no deberían ser tan normales, etcétera, etcétera, y entonces me empieza a doler la cabeza. Pero como no sé, yo me voy a dormir todas las noches como me tengo que ir a dormir y eventualmente me empieza a doler la cabeza, entonces yo no sé si eso que estoy viviendo, ese dolor de cabeza, es porque hay una información en mí que no tiene que estar o porque eventualmente estoy actualizando y estoy reduciendo todo esto, eventualmente estoy actualizando un potencial que tengo que pasar porque mi doble, porque sus amigos han marcado un camino que yo tengo que transitar y como en el futuro no hay nada bueno excepto las cosas que nosotros mismos, es decir, ergo, nuestro doble va pudiendo poner, muchas veces los amigos y el doble tienen que tomar de lo menos malo para que nosotros podamos ir avanzando eventualmente hacia una realidad que esté mayormente, finalmente, contenida de momentos de equilibrio y no tanto de desequilibrio. Pero siempre va a haber desequilibrio y siempre tenemos que estar atentos y conscientes de esperar estas circunstancias. Entonces, me empieza a doler la cabeza. Ahora, ¿qué hago? Entonces, como entiendo que es una información que no está hecha para mí, simplemente porque me está desequilibrando, ahora, entonces voy a entrar en la ley. En ese instante. ¿Y qué hago? Bueno, voy en busca de un pensamiento de benevolencia. No tengo un pensamiento, y esto lo digo y lo digo y lo digo y lo digo y lo digo. No tengo un pensamiento porque yo no creo nada. Yo no creo el pensamiento, yo no creo, no me imagino a la persona. Todo me es dado. Lo que cambia es que como ahora mi intención por, al respecto de lo que ahora sé en certeza, eso tiene alerta a este futuro que es amigo de mi doble o a un futuro que eventualmente está buscando ser amigo de mi doble. ¿Para qué? Para que cuando detecta esa intención en mí, me dé la información. ¿Para qué? Porque como nosotros, yo no puedo ir en busca de un pensamiento de benevolencia o eventualmente no puedo generar aún guiado un pensamiento de benevolencia, si antes no estoy en la benevolencia, entonces cuando entro en la ley, lo que hago es que primero me den la información para ponerme en ese estado eventual, circunstancial, y a partir de ahí yo poder aceptar o no aceptar ese otro pensamiento que eventualmente es el que va a poner el potencial. Yo sé que estoy siendo reduccionista, esto necesita mucho más explicación, pero por eso los que escuchan esto por primera vez, bueno, por favor tómenlo con la precaución. Quienes lo han escuchado más veces seguramente será más fácil dimensionarlo y comprenderlo. Pero bueno, finalmente, objetivamente, yo lo que estoy haciendo entonces es cerciorándome si esa información tiene que estar en mí. Y acá hay una cosa vital que cambia, que también ya hemos dicho muchas veces. Yo voy a entrar en la ley en este caso, porque quiero que se me vaya el dolor de cabeza, eso es voluntad. Eso es voluntad. Y usted me va a decir, pero entonces, eso es voluntad. Y ni hablar si estoy entrando con miedo o con duda, porque no sé, porque ahora me resulta que me duele acá y no tendré algo. Entonces, y si yo estoy con duda, con miedo, con voluntad, no hay doble. No hay doble en la noche, no hay información del futuro amigo durante el día. No hay forma. Después escuchamos que la queremos adornar, la queremos. No. Nosotros podemos automentir, nos la podemos arreglar como queramos, pero la cuestión es cómo es. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud y mi aptitud frente a esta circunstancia que me duele la cabeza? No es, voy a entrar en la ley para que se me vaya el dolor de cabeza. No, esta información tiene que estar en mí o no tiene que estar en mí. Yo sé que ya esto lo he hecho millones de veces. Entonces, simplemente quiero saber eso, porque como no sé quién me está informando, como ningún pensamiento es mío, porque entonces ahora quiero saber esto.
Bueno, entro en la ley, sin duda, sin miedo y sin voluntad. Eventualmente voy a recibir una información, como siempre les digo, no es que me van a llamar por teléfono y me van a decir sí, no, ¿no? Yo confío porque estoy sin miedo, sin duda y sin voluntad, porque sé que me estoy yendo a dormir como me tengo que ir a dormir, porque hay toda una serie de circunstancias de las cuales yo puedo servirme para evaluar si realmente estoy cambiando o han cambiado cosas en mi vida, en mi percepción, etcétera, etcétera, para decir que eventualmente hay una información distinta. Y entonces sigo haciendo lo que estoy haciendo, con el dolor de cabeza, no pasa nada. Si eventualmente en los minutos que siguen o en un tiempo X el dolor de cabeza desaparece, ya está. Esa información no tenía que estar en mí y recibí la información que me equilibró. Ahora, ¿me sigue doliendo la cabeza? Bueno, tengo que entender entonces si estoy confiando, porque cuando me voy a dormir digo que se haga tu voluntad y si ahora estoy viviendo esta circunstancia y sigo en la tesitura que se haga tu voluntad, no la mía eventualmente podría ser, me gustaría que el dolor de cabeza se me vaya, me gustaría. Pero si la voluntad es que pase por esta circunstancia para llegar a otro lugar en donde ya nunca más me va a doler la cabeza, bueno, acá estoy, tranquilo. Y si me tengo que tomar la cafeaspirina, me la tomo, no pasa nada. Porque eventualmente eso es una circunstancia mundana de una cosa que eventualmente operará sobre mi cuerpo físico, porque, bueno, porque así está concebida en el marco de esta realidad, pero finalmente sabemos que no va a ser la pastilla. Finalmente digamos, la solución definitiva va a estar en la mano de mi doble. Entonces, todo esto, para llegar al punto crucial en donde, ¿por qué volvemos al tema de la memoria? Porque si yo le digo a alguien, mirá, lo que nosotros hacemos ahora sabemos que ningún pensamiento nos pertenece. Y al conocer la teoría y al conocer la ley y al dormir como tenemos que dormir, sabemos entonces ahora que la única cosa que yo puedo hacer es elegir o aceptar o no aceptar un pensamiento. Y entonces la pregunta lógica es, bueno, pero ¿en base de qué elijo o no elijo? Tan fácil es, ahora que sé, ahora elijo o no elijo. ¿Y en base de qué elijo o no elijo? Entonces, ahí es donde viene la cuestión que nos consultan y que nosotros detectamos que probablemente en muchas personas, sobre todo las personas nuevas que están, no terminan de dimensionarlo. No solo yo ahora elijo, acepto o no acepto, sino que necesito tener una base a partir de la cual hacerlo. Porque otra vez, mi subjetividad, el pensamiento al que yo accedo durante el día, es un pensamiento que está 100% condicionado con la noche que yo tuve antes. Si yo no fui a buscar a mi doble, si yo vivo con cierta duda, con cierto miedo, con cierta voluntad, mi memoria sigue siendo la misma de antes. Es decir, no permito al doble ir al futuro, no permito que un futuro amigo ahora venga a mí y cambie mi información. Yo no puedo elegir distinto si sigo eligiendo desde el mismo lugar. Parafraseando a Henry Ford, yo no puedo obtener resultados distintos si hago lo mismo. En este caso sería, yo no puedo elegir distinto si sigo eligiendo desde el mismo lugar que siempre elegí. Porque, otra vez, si nosotros tenemos que poner un punto para poder decir eventual y circunstancialmente quién soy en este presente o qué me hace
percibirme, decir yo soy Oscar, bueno, eso en un 99,999% está circunscripto a mi sesgo, a mi creencia, a lo que, o sea, yo soy quien soy en base de lo que creo, de lo que pienso, de lo que percibo. Porque Oscar percibe el mundo de una forma que probablemente no lo hace Marinés. Y esto está, pero recontra estudiado, comprobado, lo vemos todos los días en nuestras circunstancias. Se presenta algo y estamos con otra persona y él, la persona al lado mío, percibe algo que yo no percibo, ve algo que yo no veo. El mundo está polarizado de esa forma. Dos personas están viendo exactamente la misma cosa en el mismo instante y los dos ven cosas distintas. ¿Y por qué pasa eso? ¿A dónde está la verdad? Hay una verdad. Ojo, ¿eh? Ojo con el discurso posmoderno de que la verdad no existe. De que la verdad es individual, bueno, es un tema más profundo y más filosófico que ahora no voy a entrar, pero hay una verdad. Ahora, ¿qué hace que uno vea una cosa y el otro vea otra? ¿Qué hace que ante una misma circunstancia yo decida no aceptarla y otra persona sí? Este concepto de bien y mal. Por eso el concepto de bien y mal y el criterio a partir del cual yo elijo es personal. Porque la medida del pensamiento benevolente soy yo al principio de todo. Yo pienso para el otro lo que me gustaría. Yo soy la vara a partir de la cual mido. Ahora, si esa memoria no cambia, si esa subjetividad no cambia, yo voy a seguir eligiendo siempre lo mismo. O el futuro se va a hacer pasar por mi doble, se va a hacer pasar por los amigos de mi doble, me eventualmente me va a dar un tiempo de determinada estabilidad, porque son dobles como mi doble, me pueden dar exactamente lo mismo, y yo voy a creer que todo está bien. Y sin embargo, un día me doy de bruces. Y ahí debería ser lo suficientemente honesto, como siempre les digo, para decir, bueno, no, a ver, eventualmente lo que creí que era de una manera, evidentemente no. Tendré que revisar, tendré que ver, porque me encuentro otra vez dudando, otra vez teniendo miedo, otra vez dándome cuenta que mi voluntad se impone cuando hago todo porque no se imponga, se impone. ¿Pero por qué? Porque hay una carga todavía importante de ese futuro ajeno en nosotros que ha construido nuestra subjetividad, nuestra memoria durante el tiempo que cada uno tenga de vida hasta que se encontró con la circunstancia de entender que existencialmente vive y existe en dos tiempos. Entonces, claro, al principio hay un ayudín del futuro, de este futuro que quiere ver a nuestros dobles, pero luego recae toda la responsabilidad en nosotros siempre. Entonces, sí, sí es tan fácil y tan simple como durante el día decir, bueno, ahora acepto o no acepto, porque la aplicación de la ley es lo más simple que hay, se explica en 10 minutos. Pero no es simplista, porque finalmente a partir de qué elijo. ¿Es tan simple como aceptar o no aceptar? Sí, pero ¿a partir de qué? Entonces, yo me tengo que ir a dormir. Cada noche de mi vida que yo me voy a dormir, como me tengo que ir a dormir, es una instancia en donde, ¿qué está pasando? Estoy permitiendo ahora en mi conciencia por el conocimiento, evidentemente sostenido por un futuro. ¿Por qué pienso cuando me voy a dormir? ¿Por qué hay un pensamiento en mí, una intención de querer revisar mi día, de acostarme con la intención, con la predisposición de tener un pensamiento que no le haga mal a nadie? Si yo no creo ningún pensamiento, todo me es dado por el futuro. Bueno, porque evidentemente hay una parte del futuro que en esta circunstancia me está sosteniendo.
Pero después está la parte que tengo que hacer yo, en vista, y entonces ahí entra el conflicto de intereses, la transacción, que es la más difícil de todas, porque la memoria que está en mí, que está arraigada a mi cuerpo, no me quiere abandonar, no se va a rendir. Porque atrás de todo esto hay una circunstancia muy profunda, que está asociada al duelo, como hemos hablado muchas veces, por ejemplo. Porque, bueno, yo tengo que tomar la decisión de permitir a alguien que en este caso no veo, que soy yo mismo, pero que es contraintuitivo para mí y que por eso necesito la certeza que solamente me da la construcción de la lógica, porque si no es imposible. No es que yo me voy a dormir y por fe me rezo una oración, me digo un mantra y me voy a buscar al doble. No funciona así. Por eso no hay técnica en la aplicación de la ley. Entonces, en ese conflicto, bueno, eso es al principio y no a veces no es tan fácil y a veces, bueno, no tampoco voy a profundizar porque cada cosa nos puede llevar por caminos largos. Pero sí entendamos, sí lo que nosotros queremos que quede claro. Y otra vez, para las personas, porque estas salas siempre principalmente están pensadas para los que van entrando, los que son nuevos, los que hacen poco van aplicando, y que de alguna manera también vaya reforzando en aquellos que ya conocen y saben esto, que eventualmente ahí es donde está el cambio. Ahí es donde yo ahora me voy a dormir dispuesto, dispuesto a ser cambiado, con todo lo que eso signifique. Porque eso, ¿qué va a significar? Que en la medida que la memoria mía va cambiando, porque la va cambiando el doble en vista de un amigo, me va cambiando la información. Y si me cambia la información, cambia mi sesgo. Si cambia mi sesgo, si antes no me gustaba la selga, hoy me levanto a la mañana y me gusta la selga. Y digo, ¿y ahora qué pasó? Si antes no me gustaba la selga y ahora me encanta la selga. ¿Qué? ¿De dónde salió esa decisión? Sé que estoy siendo extremista, pero esto en el tiempo pasa. Y como esto, tantas cosas. Esta persona que me resultaba un pesado, resulta que ahora no. Esta circunstancia que antes me sacaba de las casillas, ahora, bueno, la manejo. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que eso sea así? Cambia la información en mí. Y entonces, si yo, por eso la noche siempre está antes que el día. Porque si yo ahora, a partir de esta información distinta, una nueva memoria, una nueva subjetividad, cuando me enfrente al día y cuando por haber estado durmiendo como tenía que dormir, por haber sido accesado por un amigo del doble, no solamente me deja la información que cambia mi memoria, que ahora me va a hacer elegir distinto, percibir distinto, sino que eso condiciona, ergo, por añadidura, los pensamientos del día. Y esto, más allá de la teoría del desdoblamiento, también, como hemos contado, está probado neurológicamente. 15, 20 minutos posteriores al despertar de cualquier ser humano, los pensamientos, las ideas que lleguen en esos primeros 15, 20 minutos condicionan el pensamiento de todo el día. Bueno, desde el principio vital encontramos una explicación atada a esta circunstancia. Entonces, lo que yo me voy a preguntar durante el día, ya no solamente lo que voy a aceptar o lo que no voy a aceptar, sino lo que me voy a enfrentar, también va a estar ya, como dice Garnier, y también no puedo profundizarlo, pero como dice Garnier, siempre tenemos la respuesta antes que la pregunta. Siempre. ¿Por qué? Porque somos dirigidos. Cuando yo me estoy preguntando algo, no es que me estoy preguntando.
Me están guiando, llegó una información antes, en un tiempo anticipado, para que yo me pregunte lo que me estoy preguntando. Por eso no puedo ir en busca de un pensamiento de benevolencia si estoy en malevolencia. Si yo estoy todo el tiempo en malevolencia, ¿cómo puedo tener un pensamiento benevolente? Por eso el pensamiento positivo es una tontería que no se ajusta a esto. Por eso yo, si quiero tener un pensamiento benevolente eventualmente en el día para poder recibir una información directa de mi doble en manos de sus amigos, porque no es de mi doble, porque mi doble está en el pasado durante el día, no me ve, no me escucha, no sabe nada de mí. Están sus amigos ahora ahí escuchándome, no me escuchan auditivamente, esto ya lo hemos explicado también. Es intuición, reciben una intuición como la recibimos nosotros. Pero yo, si vengo en la malevolencia, lo ponemos en estos términos, y quiero tener un pensamiento de benevolencia, no puedo pasar de una cosa a la otra porque es imposible, no se puede. Entonces, ¿qué hago? Me paro, una pausa, para que el futuro amigo me dé una información y ahora me ponga en ese estado y a partir ahora de la respuesta que ya me fue dada, ahora yo hago la pregunta. Y ahora sí hago la pregunta en benevolencia y recibo una información. Todo eso se juega en un tiempo y por eso las dos anticipaciones y todo lo que aprendemos dentro del principio vital. Entonces, esta es la parte más importante, que intentamos dar el martillazo en esto, en este clavo y en estos mismos clavos permanentemente. Porque es preciso que entendamos esto, que aunque es simple, no cae en la simpleza de decir, ahora porque sé que el pensamiento no me pertenece, acepto o no acepto. Hace falta ver a partir de dónde estoy aceptando o no estoy aceptando. Y entonces, solamente las circunstancias y las elecciones van a ser distintas si yo me voy a dormir como me tengo que ir a dormir. Y hasta que yo no me duerma, sin duda, sin miedo y sin voluntad, no, esa circunstancia no va a ser cierta. Soy bien directo, bien honesto, porque de la única manera que nos va a llevar a todos nosotros a obtener resultados verdaderos, y es lo que anhelamos de todo corazón, que sea cierto para ustedes y para nosotros, para todos, es haciéndolo bien, entendiéndolo bien. Y enfrentándonos a lo que nos tengamos que enfrentar, a esta memoria que es mi identidad. Y por eso la circunstancia que a veces se asemejan al duelo. Porque ceder esta memoria, este Oscar que ahora está acá, es ceder a quien soy, es renunciar a mi identidad. Porque hasta acá, si nunca fui a buscar a mi doble, tengo que entender, la lógica me dice que toda la información y toda mi percepción está en base de un futuro ajeno que me ha estado informando. Y aunque mi vida sea linda, esto yo ya lo expliqué, la medida de un pensamiento peligroso, y aunque yo tenga una vida linda, no estoy haciendo lo que tengo que hacer. No estoy yendo en el camino que tengo que ir. No estoy viviendo, no estoy utilizando esta experiencia en el sentido único que tengo que utilizarla, que es, he llegado acá para arreglar un potencial del que soy responsable, que hace vivir mal a los demás, para irme porque esta no es mi realidad. Yo acá estoy circunstancialmente. Pero si la memoria que tengo y que me ha dado mi identidad y que me hace sentirme parte y que esta es mi realidad y que esta es mi pareja y estos son mis hijos y estas son mis cosas,
Bueno, y es preciso, es preciso entonces que entendamos, y ahí la afirmación de Garnier, tan clara, tan cortita, pero tan difícil de aceptar. Por ahí capaz que de entender, pero de aceptar, como esto de que ningún pensamiento me pertenece, como yo siempre digo, lo decimos, pero no logramos incorporarlo, no logramos sentirlo, no logramos dimensionarlo. Hemos venido a dormir, lo demás, Garnier dice no sirve para nada, no quiero decirlo a veces porque hay gente que le resulta muy impactante. Entonces, este es el punto crucial. Este es el punto crucial. Esto es lo que nosotros queremos que se comprenda. Y cómo y de qué manera vamos a lograr hacer que sea cierto esto que estamos diciendo. Empezando por la noche y siguiendo por el día. Como verán, en en el cartelito, en el flyer que compartimos para invitarlos a esta sala, pusimos por ahí abajo que vivimos un tiempo y por eso vamos a aprovechar para entrar en un tema que probablemente, bueno, así como cuando la vez anterior hablamos de la conciencia, un tema que como aclaramos en aquel momento no aborda el doctor, no lo aborda poco, lo aborda solamente en los términos, como les acabo de decir al principio, de una conciencia de momento, o vayan a la sala anterior que está en el canal, quienes no la hayan visto y quieran enterarse. Eh, pero que, bueno, sí la menciona y sí es posible para nosotros, en vista de la lógica del principio vital, poder ubicarla en un lugar. Pero aún así desarrollamos toda una sala hablando de esto. Bueno, hoy nos vamos a tomar una pequeña licencia que no quisimos destacarla mucho en el flyer para no, bueno, para no hacer que los algoritmos de estas redes condicionen, porque ya nos ha pasado, porque ya tenemos experiencia, porque ya sabemos que hay palabras, que hay cosas que hacen que bueno, no se comparta, no se le dé no se le dé visibilidad, por eso tantos a veces no se enteran de algunas cosas. Bueno. Y que está atado a esto que estamos hablando, a esto de la memoria, a a esta memoria que, como ya hemos dicho y como les acabo de decir, son base de nuestras creencias y de nuestros sesgos, a las cuales está atada nuestra identidad, ¿no? Nuestro sentido de pertenencia. Y bueno, pero hoy en día, porque dentro de la dinámica de la memoria se dan una concatenación de hechos a lo largo de la experiencia que en todo momento están impactando sobre esta memoria. Porque sí, principalmente la memoria cambia en la noche. Si yo no voy a buscar a mi doble, siempre va a ser un desconocido del futuro el que venga a mí y por lo tanto cada noche voy a ser influido, voy a ser dirigido, va a haber una memoria en mí
que va a hacer que a la mañana me levante y ahora me preocupe o quiera o desee o determinada cuestión. Y por más que yo lo haga todas las noches bien, una noche no lo hago bien y esa noche viene un desconocido. Está bien, si yo lo hago siempre bien, la carga en mí va a ser mayor al respecto de lo que vengo haciendo. Eso eventualmente podrá hacer un pequeño ruido, va a ser más fácil gestionarlo, etcétera, etcétera. Eventualmente nos encontraremos porque el futuro igual de todas maneras no se rinde. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, esa es la circunstancia principal, pero también nuestra memoria es impactada durante el día a cada instante. Cada potencial que nosotros actualizamos durante el día, y si decimos que durante el día, lógicamente, estamos 99% fuera de la ley, entonces eso es directamente proporcional con decir que durante el día, a cada instante, nuestra memoria está siendo impactada, está siendo modificada, dice Garnier. Nosotros no solamente actualizamos un potencial, sino que automáticamente estamos modificando nuestra memoria. El potencial, una información que modifica la memoria a cada instante. Ese darme cuenta está siendo ahí tocado. Entonces, en la medida en la que yo más claro esté, más claro estemos, en la medida en la que mejor voy a dormir, entonces durante el día voy a arrancar bien parado, voy a ir construyendo una memoria durante el día. Esta vigilia, que sobre todo esta observación, que sobre todo la voy a poner cuando se trate de otro ser humano, porque ahí está lo más importante, también, sin volverme loco, sin duda y sin miedo, dejándome llevar porque confío, como dice Garnier, porque todo lo tengo que reducir al final del camino, al final cuando ya tengo la certeza, la claridad, esto se vuelve muy simple, esto tiene que ser sin force, como les dije al principio, pero de todas maneras, aún sin estar obsesionado, entiendo que cada circunstancia de mi día está impactando en mi memoria y que si yo, porque yo puedo haber dormido una noche bien, puedo enfrentar un día con una pequeña dosis de buena memoria para poder esa transacción con esta otra memoria que tengo que terminar de sacar, puedo administrarla mejor para tomar mejores decisiones, para aceptar o no aceptar pensamientos, sobre todo cuando se traten de otra persona. Todo eso yo lo puedo hacer, pero si durante el día mi memoria se ve modificada otra vez por el futuro, por este potencial ajeno, y a la noche yo eventualmente no duermo bien, por lo que fuera, esa memoria que tomé durante el día se va a amplificar en la noche. Y esto Garnier lo enseña clarito, porque no solamente durante el día, durante la noche, si lo hacemos bien, estamos limpiando lo que pasó durante el día. Pero ojo, porque si duermo mal, lo que estoy haciendo es dando la posibilidad de que se amplifique aquello que durante el día tomé aún en la ignorancia. Entonces, todo lo que yo pueda administrar durante el día en vista de que esta memoria sea lo menos impactada posible, mejor. Ahora, si yo llego al punto ideal en donde sé que todas las noches de mi vida voy a dormir como tengo que dormir, bueno, eso minimiza absolutamente. Yo durante el día puedo estar mucho más relajado, dejarme llevar completamente, como dice Garnier, aún sabiendo que mis pensamientos
vienen de un lugar ajeno, conscientes de que en la medida en que yo voy durmiendo mejor, ese lugar ajeno es un lugar menos malevolente, y aún así mis, mi circunstancia vital está siendo sostenida para que yo pueda seguir aquí. Y si sigo aquí es porque evidentemente todavía mi doble necesita que yo siga aquí, porque en la medida que el potencial se resolvió y mi doble dice, bueno, ya está, tarea cumplida, se terminó, no volvemos. Pero entonces, bueno, mientras tanto, si yo llego a ese lugar ideal, bueno, otra vez, durante el día, puedo estar mucho más relajado. Pero mientras tanto, mientras entendamos que todavía, y siendo brutalmente honestos, como yo les digo, con nosotros mismos, no nos mentamos, no nos autoengañemos, porque nosotros nos podemos engañar, podemos eventualmente engañar al futuro, pero al doble no lo vamos a engañar. Entonces, bueno, mientras tanto, también voy a procurar, vamos a procurar no solamente observar el pensamiento durante el día cuando se trate de otra persona, sino vamos a intentar darnos un contexto en donde nuestra memoria sea lo menos impactada posible, sobre todo en esa cantidad de momentos que no podemos ser conscientes. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Bueno, como vieron ahí en el flyer, por ahí abajo, estamos viviendo una época en donde toda nuestra vida se encuentra, para la gran mayoría de nosotros, en el ámbito de la modernidad de las comunicaciones, en un presente que en la medida que va avanzando de una forma absolutamente exponencial, extrema a este respecto, nos toca a todos, y que en el último tiempo Garnier Mallet viene advirtiendo a su manera, con sus palabras, sus circunstancias, pero que lo viene haciendo muy claramente y que viene en el contexto de lo que hoy se conoce como la inteligencia artificial. Y aunque nosotros podamos mensurar nuestras circunstancias de diferentes formas, siempre intentando ser honestos otra vez, es innegable, es insoslayable, excepto, no sé, alguien que viva en la selva o que viva en el medio del campo sin internet o que en alguna medida la inteligencia artificial nos esté alcanzando. Y Jean-Pierre viene diciendo en el último tiempo, ojo con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene la capacidad de modificar o de interceder en nuestra anticipación. Y esto, aunque pudiera parecer complejo, no lo es tanto, digamos, no lo es tanto en el sentido en el sentido de cómo es que eso sucede, porque en realidad la circunstancia pasa lisa y llanamente por el hecho de que lo que se ve afectado o en donde se manifiesta ese impacto es en nuestras decisiones. Porque siempre estamos tomando decisiones, todo el tiempo, todo el tiempo. Básicamente podríamos decir de alguna manera filosófica que la vida de cada día es una cadena interminable de decisiones. Y entonces, bueno, si decimos que las decisiones están basadas en la memoria,
en esta memoria que se va fijando en el agua de nuestro cuerpo, que también hay en el canal videos en donde hablamos de esto, varios ensayos en donde hablamos de esto, del agua, etcétera, etcétera, sobre todo para los que sean nuevos y quieran profundizar en todo esto que estoy diciendo, que lo voy pasando rápidamente. Bueno, esas decisiones, si son tomadas de ese lugar, bueno, entendamos entonces por qué Jean-Pierre nos dice que la inteligencia artificial tiene el alcance de poder interceptar o meterse en la anticipación. Porque ¿qué es la anticipación? Ni más ni menos que una información, como acabo de explicar hace un ratito, que recibimos en vista de una pregunta anterior, una respuesta, una pregunta anterior. Bueno, pero esa pregunta anterior está en base de algo. Y como ya dije, está en base de una memoria que antes está en mí. Y entonces la idea, más allá de esto, era poder, así como hicimos un poco con el tema de la conciencia, procuraré hacerlo menos extenso, siempre agradeciendo y apelando a vuestra confianza. Simplemente era ver una analogía, hacer una pequeña analogía, porque hay mucho para decir, mucho para decir. Eh, Como todas las cosas, mucho que leemos, mucho que investigamos, hay mucho para decir. Pero hay algunas cosas medias puntuales que podemos señalar. Y una de las cosas que yo en algún momento les he dicho es que estamos en un tiempo en donde esta realidad está siendo también tocada para poder influenciar a todos los seres humanos, también ahora desde el presente. O sea, ¿por qué digo también desde el presente? Porque desde el futuro ya sabemos que es a cada instante de nuestra vida, mientras estamos despiertos, porque la noche juega otro partido, como acabo de explicar, y decimos y decimos y decimos. Durante el día, a cada instante, estoy siendo impactado por una información potencial que llega de una realidad que para nosotros es el futuro y que hace que yo actualice a cada instante lo que actualizo. Perfecto. Eso, hasta que se dé la próxima explosión solar, va a seguir siendo así. Pero también estamos teniendo una influencia sobre nuestra memoria y sobre nuestras decisiones ahora desde el mismo presente. Es como que el futuro se ha extrapolado, se ha extendido y ha implantado en nuestro presente una matriz que de alguna forma se hace análoga a lo que es el futuro para nosotros. Y sin entrar en la idea de conspiranoicos, ni entrar en esas cosas, porque estamos tratando de ser objetivos, sí, porque es muy fácil deslizarnos por esos toboganes, sin entrar en el miedo, ¿eh? Porque ya hemos dicho muchas veces, porque la teoría para el que no sabe nada tiene muchas vertientes para que alguien pueda sentir miedo si lo ve desde la memoria a la que siempre hemos visto las cosas. Y acá no se trata de tener miedo. Si decimos que estamos en el final de un ciclo de desdoblamiento, que está a la vuelta de la esquina, que mañana puede suceder, eso no es para que tengamos miedo. Porque si tengo miedo, bueno, ergo, estoy con duda. Ergo, no hay doble, no ha habido doble. Ergo, 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 ergo. Así, clarito, clarito como el agua. Entonces, no es para tener miedo, es para saber, porque el conocimiento es lo que en definitiva siempre me da la libertad, o me da la posibilidad de la libertad. Bueno, entonces, sin irnos a ese lugar, entendamos que hoy ese futuro que se ha extrapolado
podemos dimensionarlo, o al menos yo lo he visto así, lo vengo viendo así desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en la figura de lo que hoy todos nosotros conocemos, primero como la Internet. La Internet es una red que desde que se abrió al público, lo que hace es conectar a todos los ordenadores del planeta y hacer con todos los ordenadores del planeta una base de datos. Claro, luego habrá jugadores dentro de esa red, como puede ser Google, para poner uno bien conocido y grande, que va a tener él mismo per se una capacidad de memoria para guardar información exponencialmente mayor, n veces exponencialmente mayor a la que pueda tener yo acá en mi computadorita de 1 GB de memoria de disco duro. Pero es una red. Todos estamos dentro, todo computador que se conecte a una red Wi-Fi o Ethernet por cable, entra a jugar en esa red. Y bueno, pasa a formar parte de un contexto gigante al cual ahora cada ordenador, es decir, ergo, cada uno de nosotros, empieza a subir información y a tomar información. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la relación con el futuro? Estamos conectados, todos estamos conectados a ese lugar, todos subimos información y todos descargamos información. Y ninguna cosa podemos hacer si antes no está en esa base de datos. Porque como sabemos, nada existe en el presente si antes no existe en el futuro. Bueno, hoy a nivel de las redes, esto es exactamente así para la Internet. Pero en la medida que fue avanzando el tiempo, ahora esta red, que en un momento era una mera base de datos, si lo queremos poner así, empieza a tener facultades que se empiezan a aparecer también en otro sentido, porque ahora no solamente es una base de datos a la cual subimos y descargamos, que eventualmente podríamos decir, al principio yo elegía qué subir, elegía qué ver, a quién seguir en una red social, pero eventualmente eso ya hoy está en otro estado, porque ahora me escuchan y me ven. Y el futuro me escucha, me ve. Es decir, ya, por eso hago las comillas y no caigamos, no nos escucha auditivamente, no me ve visualmente, pero sabe todo de nosotros porque por intuición están recibiendo la información que nosotros le damos, porque no tendría forma el futuro de existir si no fuera por la información que nosotros le damos, que se transforma en energía y que energiza esa realidad. Bueno, la Internet de alguna manera opera de la misma forma, necesita de nuestra información para poder ser. Y ahora eventualmente nos está escuchando. Es decir, está siendo omnipresente a todos los niveles, como lo es el futuro para nosotros. Y nosotros, lo queramos o no lo queramos, la estamos entrenando las 24 horas del día. Le estamos compartiendo información las 24 horas del día. Y al igual que el futuro, termina siendo una base de datos a la cual tenemos, bueno, digamos, plena disponibilidad. Se ha vuelto un sistema nervioso central para todos nosotros, en donde yo entro y descargo lo que quiera. Lo que quiera, pero vamos a ponerlo en estos términos. Lo que está ahí, todo, lo que sea. Y como, al igual que el futuro, esta red social, esta internet se centra en
por los algoritmos, porque está súper avanzada, porque hasta ahora no estamos hablando de inteligencia artificial, le estoy hablando solamente de la Internet. Pero aún así, antes de que hace 10 años menos, porque en realidad porque, a ver, la inteligencia artificial se viene desarrollando desde la década del 40. En la década del 60 se empezaron a hacer los primeros mapas conceptuales. Hoy ya son redes neuronales muy avanzadas. Y atrás de esto hay un montón de cosas para poder decir, pero bueno, no es la idea explicar cómo funciona la inteligencia artificial. Pero sí que tiene un alcance que es exponencial. Porque lo que podamos decir, lo que puedan haber, lo que hoy puedan leer de alguien que escribió hace un mes atrás, les aseguro que ya ha sido modificado en 30 días al presente, en cuanto a las capacidades, los alcances y lo que está sucediendo. Pero sí podemos decir que cuando aún, porque otra vez, la inteligencia artificial, vamos, para ser bien, está al alcance de todos hace 2 años y medio. Con el chat GPT, con Call, con DeepSeek, bueno. Hasta ese momento solamente estaba en manos de quienes la desarrollaban y de quienes la utilizaban en ámbitos privados fuera del pópulo. Pero aún así, esta red social, esta red de Internet, que tenía ya de hace sí mucho tiempo toda nuestra información, bueno, opera en el sentido de lo que detecta van siendo los intereses que por un lado van siendo dirigidos y que por el otro lado van siendo, bueno, buscados, alimentados por las personas. Y una de esas cosas es el hecho insoslayable de que el ser humano tiene una particularidad, vamos a ponerla también entre comillas, ustedes saben que yo esta palabra la uso con mucha precaución, espiritual, y una naturaleza espiritual atada al arte, a las ideas, a la religión. Y entonces, al igual que el futuro, está al pendiente de esta circunstancia. Y entonces, en este tiempo, también está alimentando y exacerbando en ese sentido. No porque quiera que seamos todos más espirituales, sino porque dentro de ese contexto nos guíen hacia el lugar que ellos quieren guiarnos. Estoy hablando del futuro, por eso, porque si el futuro, como sabemos, es quien informa esta realidad y pulula el shopping espiritual por todos lados, y cada vez inventan una técnica nueva y una cosa nueva. ¿Eso por qué? ¿Porque el futuro quiere que despertemos? ¿Que seamos todos? No. Porque, como siempre les digo, ¿cómo hago para esconder un elefante? Lo pongo en el medio de una manada de elefantes. Y eso a todos los niveles. A todos los niveles. Entonces, ¿ustedes quieren espiritualidad? Dice el futuro, acá la tienen. Tomen. Ahora, ¿qué hacen con toda esa ensalada? Ustedes verán. Y ya vemos las ensaladas. Gente que dice ser católica, hacer yoga, bueno, etcétera, etcétera. La otra cuestión que está haciendo, que podemos detectar, es que finalmente estamos entrando en una instancia en donde, a partir de lo que vemos de la Internet y de la realidad, que estamos todos atados a ella, lo virtual se empieza a imponer sobre lo real. Y entonces ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. El futuro hace exactamente lo mismo con nosotros.
aprovecha del tiempo imperceptible para que nosotros nos perdamos y no sepamos identificar qué información es real y qué información no es real. Y ahí es donde está nuestra labor. Pero aún así es una realidad tangible. Y entonces, dentro de todo este marco, en donde inevitablemente hoy todos estamos insertos, bueno, llega, como dije hace un ratito, hace 2 años, la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para exacerbar, para potenciar todo esto que estamos diciendo. Y la intención de nuestra locución en este día es simplemente, otra vez, sin infundir miedo, sin querer buscar ninguna cosa, es estemos atentos, porque estamos en manos, todos, o podríamos estar en manos, todos, de una red que tiene toda la capacidad de poder condicionar nuestra memoria y a partir de ello, nuestros pensamientos. Fíjense un simple caminito desde el punto de vista de las redes sociales. Al principio ofrecieron una conexión, un mundo democratizado en la creatividad. Conectate con todo el mundo, Facebook. Compartí tu creatividad, Instagram. Toda la información. Y entonces uno podía elegir con quién y a quién. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, se empezaron a introducir pequeños cambios que nosotros no pudimos detectar, que nadie pudo detectar, porque no está en nosotros poder detectarlo, porque eso se maneja desde un lugar, por supuesto, ajeno, inalcanzable. Pero esos cambios fueron introduciendo por prueba y error cosas que empezaron a medir el comportamiento de todos nosotros, de las personas. Hasta que llegó un momento en donde se produjo un fenómeno que, fíjense, paradójicamente, y estamos intentando hacer una comparación, una analogía, un fenómeno que se conoce como el espejismo de la elección. Como les decía, al principio yo podía decir a quién seguir, a quién no seguir, pero ahora se da una circunstancia que vino a romper con todo lo que les estaba diciendo hace un ratito. Definitivamente, aunque ya hace un tiempo que eso se venía rompiendo, por ejemplo, la red TikTok. ¿Qué hace TikTok? ¿Qué introduce TikTok y que se impone mundialmente a todo el resto de las redes sociales? Impone un fenómeno que se llama contenido desconectado. El contenido desconectado lo que hace es, ya no le importa al algoritmo a quién seguimos, a quién seguíamos, a quién veíamos o a quién no veíamos. Ahora lo que hace el algoritmo es, en función de toda la información que nos va dando para ir detectando el interés, empieza a mostrar, por eso contenido desconectado, cantidad de información de todo el mundo. No importa, ya no importa quién, de dónde. ¿Y por qué espejismo de la elección? Porque
Uno puede hablar con alguien y le puede decir, ojo con lo que estás mirando, ojo, y te puede decir, no, pero yo elijo. Yo estoy, sí, yo estoy 1 hora y media scrollando, mirando, pero lo que no quiero mirar no lo veo y lo que quiero mirar. Sí, es cierto, pero ¿de qué estás eligiendo? ¿Estás eligiendo libremente de todo lo que hay? ¿O estás eligiendo de un contenido prearmado que el algoritmo construye antes, te lo muestra para que vos elijas de ahí, no de otro lugar? Y va a prueba y error. Lo que más elegís, más te da. Lo que no elegís, y te trae más de lo. Y así. Y eso, evidentemente, va llevando a que nuestra, nuestros gustos, nuestra búsqueda, si se quieren, hasta de entretenimiento, de esparcimiento, de lo que fuera, esté condicionada. Y entonces la red social ya no es más una red social, es un sistema de transmisión de información, llegando a un extremo en donde pocos abarcan cantidad de seguidores y a unos muchos que hablan, pero nadie escucha. Y se empiezan a dar otros fenómenos, porque la psicología humana, si se quiere, siempre responde a estas circunstancias. Porque el futuro, que finalmente es quien está atrás de todo esto, utiliza esta herramienta también como un agregado a lo que ya, a la enorme capacidad que ya tiene de influencia sobre todos nosotros. Pero ojo, porque nosotros podemos caer en la trampa de decir, no, pero yo observo mi pensamiento todo el día, pero después estoy 5 horas acá dándole al... Y creo que eso no tiene ningún impacto. Y dentro de esos fenómenos, uno de los fenómenos es medido estadísticamente por las mismas empresas que dicen, que te dijeron en un momento que lo que te daban era gratis. Nada es gratis, porque como dijo alguna vez alguien en esta industria, cuando algo es gratis es porque en realidad el producto sos vos. Y en este caso, lo que está a merced o lo que buscan del usuario es justamente la atención. Captar y retener. Cuanto más capto y más retengo la atención, mejor. Y entonces, uno de esos fenómenos es el consumo para aislarse de la realidad propia. La mayoría de las personas, por momentos o cuando llegan a la casa, lo que antes eran otro tipo de actividades, llegan y se ponen a mirar videos de gatitos o de lo que fuera, solamente con la intención de salir o de reírme o de mirar pavada o de escuchar contenidos que no me llevan a ningún lado, totalmente triviales, solamente para descomprimirme, para sacarme, para ir en busca de la dopamina, que como siempre, porque antes eran otras cosas las que generaban eso, se confunde con felicidad. Y atrás de eso se da otro fenómeno que se llama resaca emocional. Porque luego de que estuve 2 horas mirando el teléfono, en un momento me doy cuenta de lo que estuve haciendo y me siento mal, siento culpa. Como cuando era adolescente y hacía algunas cosas
que en principio me llevaban, me impulsaban y no lo podía detener y lo hacía, y después me sentía culpable. Y todo eso, ¿a dónde lleva? ¿A dónde lleva a las personas? ¿A estados de equilibrio? No. Entonces, este caminito que les estoy intentando describir es para que vayamos viendo cómo se van tocando las cosas. Cómo finalmente a esta inteligencia artificial, que otra vez, ojo, porque yo he conversado con algunas personas que me dicen, no, pero si yo no tengo ChatGPT, no tengo nada, yo no estoy con inteligencia artificial, yo no tengo nada que ver con la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial hoy está en WhatsApp, hoy está en cualquier algoritmo que está trabajando en una red neuronal al servicio de una red social, cualquiera, de una página de internet, todo, atrás de todo eso hoy hay sistemas de inteligencia artificial. Entonces, por más que yo diga no, pues sí. Y las influencias empiezan a alcanzar ya todos los rincones. Ya decíamos hace un ratito, exacerbada la parte espiritual, pero también la social, la política, porque a esta altura del partido se le ha entregado todo, se le ha entregado la atención, se le ha entregado el tiempo, se le han entregado los vínculos, se le han entregado los contactos, los datos personales, la información total, los intereses, las decisiones, es decir, prácticamente se le ha entregado la misma voluntad. Y ustedes me van a decir, qué extremista que sos. Pues no, hoy no es posible comprar un teléfono celular, cualquiera, Android o iOS, y antes de activarlo es necesario ingresar a una cuenta de mail, porque si no el aparato no funciona. Y hasta hace unos años atrás, hace muy poquito tiempo atrás, uno podía evitar compartir los contactos en la nube. Hoy ya eso es imposible. Cada cosa que yo le pongo a mi teléfono, un contacto, automáticamente se sube. Tienen toda nuestra información, toda. Y ya no solamente nuestra información. Los últimos sistemas, y esto lo sabe todo el mundo, no hace falta, yo no vengo acá a decir cosas que no, ustedes mismos no pueden comprobar. Hoy ya no solamente tienen la información a nivel de texto, nos escuchan. Escucha, el algoritmo escucha, sabe lo que estamos diciendo. Ya no es más, yo me acuerdo, no hace mucho tiempo, algunas personas todavía se preocupaban porque habían estado hablando de que les gustaría ir al Caribe y cuando abrían el teléfono celular le empezaban a mostrar publicidades del Caribe o de la heladera o del auto o de lo que fuera. Y algunas personas se preocupaban. Yo mismo en algún momento dije, ¿y esto qué? ¿Qué será? ¿Habrá sido una casualidad? Y ahora ya todo el mundo. Pero hemos llegado a una instancia en la que lo hemos normalizado. Y allá a nadie le llama la atención. Sí, bueno, no es grave, no pasa nada. Pero ahora no solamente sabemos que nos escucha, ahora sabemos que también los algoritmos nos ven con la cantidad exponencial de cámaras que existen en todos los dispositivos. Y otra vez, no es para que tengamos miedo, no es para que nos volvamos locos, es para que lo sepamos y para que acotemos en la medida de nuestras posibilidades la influencia que eso puede tener en todos nosotros. Porque como les estoy diciendo, esto va por una pendiente en la que se empieza a hacer más compleja la cosa. Así como el futuro tiene cooptada nuestra voluntad, nuestra memoria, y eso genera en nosotros un conflicto de intereses, una transacción
que tenemos que hacer, sobre todo al principio, entre saber que esta información no me pertenece, que yo tengo que ir a buscar a mi doble, primero porque tengo un propósito para estar acá, y segundo porque mientras tanto necesito un cierto equilibrio físico que se traduce en lo emocional, etcétera, etcétera. Bueno, de la misma manera, esa influencia, y casi les diría por las mismas razones, la podemos encontrar hoy en este ecosistema digital en el que todos estamos metidos. Y así como en algún momento algunas cosas que como la rana en el agua, ¿vieron el tema de la rana? Si la tiro al agua hirviendo, salta, pero si la pongo en una olla de agua fría y la empiezo a calentar despacito, ahí se queda y ahí se muere hervida. ¿Y por qué? Porque el ser humano también tiene otra plasticidad. ¿Cuál es esa plasticidad? La adaptación. ¿Por qué? ¿Porque elegimos adaptarnos? No, porque de la mano la memoria que nos está informando nos está llevando a adaptarnos a esto que también de forma endógena en esta realidad nos está condicionando. Y desde la psicología lo vemos como la plasticidad. El ser humano tiene una plasticidad enorme, se adapta. Y en este caso, ¿a qué nos adaptamos? Al deterioro. Lo que al principio molestaba, ahora ya no me molesta tanto. Lo normalizo. Como les decía, confundimos dopamina con felicidad. Estamos siempre disponibles. Se están empezando a dar fenómenos de ansiedad y trastornos porque las personas no pueden estar separadas de este aparato por más de un minuto, 2 minutos, 3 minutos. No sea cosa que me necesiten, no sea cosa, estamos disponibles todo el tiempo. Pero aún así, y cuando nos sorprendemos en estas circunstancias, nos justificamos y hasta incluso nos encontramos defendiendo lo que sabemos que nos hace daño y que hace daño a los demás y justificamos. Lo mismo que a veces hacemos cuando sabemos que estamos en un camino aceptando pensamientos o aceptando o construyendo un potencial por momentos que no es lo que tiene que ser. En realidad sé honestamente que no estoy aplicando lo que tengo que aplicar, pero lo disfrazo, veo, lo justifico. ¿Y a quién estoy perjudicando? Primero a mí. Y fíjense algunas estadísticas que justamente escuché el otro día a un divulgador que las compartía, de nombre Santiago. 1 de cada 5, cuando le preguntan qué opina de las redes sociales, dicen que las redes sociales se empeoraron. El 70%, perdón, perdón, perdón. 1 de cada 5 dice que empeoró, pero el 70% dicen que mejoró mucho. Pero cuando se da vuelta la balanza de la pregunta, y entonces se dice, bueno, el 70% dice que las redes sociales mejoraron mucho. Ahora, cuando se les pregunta, ¿qué te molesta de las redes sociales? El 70% dice que les molesta la publicidad y porcentajes parecidos al 70% dicen, por ejemplo, que les molesta el uso de datos personales, la información falsa, el daño a la autoestima por los ideales inalcanzables que permanentemente exponen. Pero otra vez, el 70% cuando se le preguntó qué opinaba de las redes sociales, si mejoraron o no, dijo que mejoró. Entonces, ¿cómo puede mejorar algo que en realidad se rechaza tanto? Pareciera como que se vive en una especie de síndrome de Estocolmo digital. Y ojo, porque adaptarse no es sinónimo de estar bien.
En una estadística que hace Harvard el 9 de abril de este año, se pregunta y se indaga en una cantidad grande de personas cuáles son los principales usos que se le está dando a la inteligencia artificial ya desde, como les dije, ChatGPT, que en la última versión, Opus 4, como les dije hace un ratito, ya no solamente uno interacciona mediante texto, sino por voz y visualmente, en una inteligencia artificial que está hiperobsecuente, todo lo que decís es maravilloso, porque se apela a la emocionalidad. Y cuando se pregunta entonces para qué se la está utilizando, fíjense, las tres primeras y principales cosas, abrumadoramente, para las cuales las personas están utilizando la inteligencia artificial es para acompañamiento afectivo y terapéutico, para organizar la vida, para buscar el sentido de la existencia y en órdenes más ahí cerquita, pero menores, generar ideas, para crear, para saber cómo vivir saludablemente. Y en algunos extremos, ya, sobre todo en los adolescentes, que están hiper afectados, y cuando digo adolescentes estoy hablando ya casi de personas hasta los 40 años, afectados por la satisfacción inmediata, de las consultas más y de las charlas, porque ya conversan con la inteligencia artificial casi como hablando con una persona, se empiezan a generar vínculos. Hay personas que se están enamorando de aquel personaje con el cual se interactúa, que tiene una voz dulce, que puede ser femenina, masculina y que hoy ya tiene imagen. Meta está ya ofreciendo armar amigos a medida, porque sabe que en promedio en todo el mundo nadie tiene más de 3 amigos cercanos. Todo lo demás es virtual. Y la gente, en la época de la hiperconectividad, cuando se supone que más conectados estamos, es cuanto más soledad hay, más ansiedad, más depresión. ¿Y saben entonces finalmente qué es lo que buscan? Le consultan cómo hacen para relacionarse con los demás, cuando buscan afecto o incluso para resolver conflictos. Bueno, esto otra vez. Simplemente es porque quiero mostrarles una vara, quizás algunos ya han buscado, han visto, están poniéndose al tanto de lo que está sucediendo. Pero llegamos a la parte, y con esto ya cierro, llegamos a una parte, fíjense, que viene a confluir en el mismo conflicto que estamos teniendo o que tenemos al principio cuando nos enteramos de nuestra realidad existencial y de qué debemos hacer y a qué nos enfrentamos para poder salir del pantano. Y hoy en este instante, en este presente, uno de los fenómenos más importantes que se está viviendo, atado a todo esto que estamos diciendo, es el fenómeno de lock-in. Estamos todos encerrados. Hay una jaula invisible. Porque como les dije hace un ratito, hay una jaula invisible porque toda nuestra identidad está ahí. Y fíjense qué cosa más curiosa. La puerta de salida está abierta. No es que estamos impedidos de salir. La puerta está abierta. Para todos está abierta. Si yo quiero, me voy. A mí nadie me ata. No es que tengo acá al lado mío
a un robot con una pistola en la cabeza que me dice, pero ¿saben lo que ha pasado? ¿Saben lo que ha sucedido? Yo hoy les dije, la memoria es la subjetividad y es conforma a lo que yo entiendo es mi identidad. Eso mismo ha pasado hoy con todo este ecosistema que les estoy mencionando. El costo de salida, así lo llaman, el costo de salida es altísimo. El costo se ha vuelto superlativo. ¿Por qué? Porque está en juego la identidad. La razón, todas las cosas que yo evalúo, que escucho, que eventualmente termino normalizando, todo me dice que no tengo, que no debería permanecer. Pero finalmente, cuando analizo, como nos pasa cuando el potencial, destruyo la síntesis, destruyo esa primera intuición que me dice salí de acá, pero el análisis me dice, pero si salgo dejo de pertenecer, porque seguir a la masa me da pertenencia, porque ahí está mi identidad, porque si salgo de ahí desaparezco, porque si me voy de WhatsApp, ¿qué hago? ¿Me creo un correo para que me escriban a mí personalmente? Bueno, están los correos electrónicos que se han prácticamente dejado, están prácticamente en desuso. Entonces, bueno, no quiero desaparecer. Me quedo porque todos están. Y todos están porque todos se quedan. Y ahí vamos. La dependencia social, lo que eventualmente empezó como una oferta, como una cuestión social, se ha vuelto un hecho funcional para la vida de todos nosotros. Toda la vida está ahí. Y solamente te vas a poder ir de ahí si estás dispuesto a dejar todo atrás. Y muchas veces hemos dicho aquí, que cuando me voy a dormir y sé que voy a ir a buscar a mi doble, lo primero que sé, que tengo que saber, de la mano de entender cuál es la razón fundamental, el porqué y el para qué de lo que estoy haciendo, la otra cosa a la que yo tengo que estar totalmente dispuesto es a ser cambiado. Yo tengo que estar dispuesto, esto yo ya saben, los que me conocen y me escuchan mucho saben que ya lo he dicho y lo digo así, con esta vehemencia que lo digo. Tengo que estar dispuesto. ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto a cambiar? ¿Estoy dispuesto a que toda mi realidad cambie? Porque si todo lo que yo elegí hasta acá lo elegí a partir de una memoria ajena, cuando tenga la memoria de mi doble, yo no sé si voy a seguir eligiendo lo mismo. Lo mismo y a los mismos. ¿Confío o no confío? ¿Estoy en ese nivel de confianza? Porque si hay una mínima duda así de chiquitita, un miedo así de chiquitito, una voluntad así de chiquitita, no hay doble. Sencillamente porque el doble no se va a arriesgar. Porque el doble sabe que si hay voluntad es porque todavía está teniendo valor específico la memoria ajena. Lo mismo pasa a nivel, al otro nivel, al nivel que estamos intentando aquí poner, hacer una pequeña analogía. ¿Estoy dispuesto? Y es cierto que hay momentos en los que, y esto se los digo por mi propia experiencia, en los que llega a un punto en donde hay cosas que
Yo hace más de 2 años y medio les cuento que no subo nada a Instagram, que no subo nada personal mío, a Facebook, no tengo grupos de WhatsApp, no nada, no miro prácticamente nada, nada. Ahora, he querido varias veces borrar mi perfil, todos mis perfiles, bajarme absolutamente de todo. Y por ejemplo, de Facebook no puedo. ¿Por qué? Porque si borro mi perfil de Facebook, pierdo la página, esta página con la cual compartimos con ustedes. Y lo mismo me pasa con Instagram. Entonces, no es que quiero ser autorreferencial, me pongo como ejemplo para decirles que fíjense hasta qué punto a veces llegamos a esa instancia en donde aunque quiero salir, el costo de salir es, por ejemplo, sería, bueno, se terminó la página, desperté. La cuestión final era compartir con todos ustedes en vista de la memoria, bueno, sugerirles, señalarles, por si ya quizás la mayoría lo sabe, que probablemente sea momento, como dice Jean-Pierre, de también empezar a estar atento a esto. Yo simplemente me pongo así, simplemente un pequeño, simplemente ni siquiera de ejemplo, les cuento. Y también se puede hacer lo mismo a nivel, en este caso, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, acotar lo más que se pueda la participación o, bueno, el acceso, el tiempo que se dedica a un ámbito que permanentemente está influyendo sobre nosotros, porque, entre otras cosas, y en el mismo tren de alertarnos, no de tener miedo, como ya ha explicado también en algún momento Garnier, el telefonito, todas las pantallas, tienen otra cuestión que antecede a este nivel ya en el que estamos con la inteligencia artificial. Y ustedes saben que 24 fotogramas por segundo nos dan movimiento y que ya desde la época de la película de Blancanieves se empezaron a agregar fotogramas 25, 26 para afectar subliminalmente a las personas. Esto es una historia que conoce todo el planeta ya. Y imagínense todo lo que no cuentan. Que empezaron a poner en el fotograma 25 y en el 26, por ejemplo, fotos de Coca-Cola, y la gente que iba al cine a ver Blancanieves salía con ganas de comprar Coca-Cola, y a partir de ahí se empezaron a poner los puestos de Coca-Cola y de Pochoclo en todos los cines. Y se los invade con información subliminal para que la gente... Ahora, imagínense que hoy en día cualquiera de estos aparatitos, y ya los más modernos, llegan hasta 140 FPS. Normalmente está entre los 30 y los 60. Entonces, si hasta 24 nosotros vemos, yo estoy mirando esta pantalla que está funcionando a 60 fotogramas por segundo, mi percepción solamente ve movimiento 24. Todo el resto es subliminal. O sea, podría estar pasando en esta pantalla un montón de información que mi percepción biológica no ve, pero que ahí está, pero que subliminalmente sí es captada, es tomada. Cuanto menos le dediquemos, más, no les digo desaparezcan, no les digo dejen, no les digo eso, pero les digo, bueno, en la medida que puedan, administrenlo, acótenlo, porque también ahí hay una fuente muy importante de información que puede cooptar, que puede modificar a cada instante de nuestra memoria. Y si a cada instante nuestra memoria está siendo impactada, sobre todo por la información del futuro a nivel cognitivo, pero también de este otro canal, y luego a la noche todavía no lo estoy pudiendo hacer bien, bueno, porque recordemos que las cosas que nos pasan en nuestra vida, las cosas que nosotros actualizamos, no dependen de un pensamiento.
No es que hoy pensé esto y dentro de 40 días, o ahora pienso en que me voy a caer o que me va a pasar algo lindo y entonces no, no funciona así. Las cosas que nos pasan a cada instante de nuestra vida tienen que ver con nuestra manera de pensar, es decir, con aquella información a la que nosotros estamos conectados. Pero lo ponemos en el término para que nos podamos entender coloquialmente. Tiene que ver con mi pensamiento. Esto que me pasa hoy, que lo veo como un desequilibrio, por ejemplo, no es porque hace 40 días atrás tuve un pensamiento que ahora impactó y me estoy desequilibrando. No, es como, porque yo puedo tener un pensamiento, bueno o malo, va a tener una consecuencia en el futuro y un eventual impacto. Pero lo que eventualmente se va a imponer en el día, en mis circunstancias, es mi manera, es decir, el contexto amplio del por qué o el que justifica la manera en la que yo pienso. Es decir, esa información que forma parte de mi memoria y que me es dada y que yo acepto como propia al punto tal de creer, incluso en la ignorancia, que soy yo el que piensa, que soy yo el que tiene ideas, que es mi voluntad la que quiero imponer. Llego a ese punto, pero entendamos que no es así. No es un pensamiento, es cómo pienso. Yo puedo decir ahora en este momento, les pongo un ejemplo tonto, porque lo racionalizo, porque lo leí, porque ahora lo puedo entender. No, a mí, yo no es que me resfrío porque tomo frío, porque no es así, es mentira. Ahora entonces yo puedo decir, no, no me resfrío, no me voy a resfriar porque hace frío. Porque si yo salgo ahora, me baño y salgo mojado, me va. No, porque yo sé que no funciona así. Pero ¿qué pasa? Me baño, salgo, pero como mi manera de pensar, como en mi constructo, la memoria que está en mí, aceptó, entendió durante mucho tiempo que eso podía pasar, salgo y probablemente me resfríe. O al contrario, yo voy a decir, yo no me voy a resfriar, porque resulta que esto es mentira, y salgo y me resfrío. Y entonces ahora voy a decir, esto no sirve para nada, esto es todo. Porque si yo miré mi pensamiento y dije, ahora no me voy a resfriar y me resfrío. Y me resfrié. No, porque hay una memoria, porque hay una manera general de pensar, porque si me agarrás desprevenido, lo más probable es que otra vez caiga en la trampa y decir, bueno, pero por ahí. O cuando salí y me resfrié, me entra la duda, dije, pucha, yo dije que no, pero por ahí capaz que sí. Listo, ya está, soné, dudé. Bueno, entonces es muy importante que entendamos este concepto, que entendamos esta parte tan importante del a partir de qué lugar y desde qué lugar nosotros empezamos a poder aplicar esto correctamente. Entenderlo, dimensionarlo correctamente para luego poder llevarlo al día y poder aplicarlo. Y como siempre les digo, les aseguro que cuando todo empieza a correr por los carriles que tiene que correr, la aplicación se hace simple, se simplifica exponencialmente. Así como, y si me permiten así como el avatar Jesús llegó en un momento y dijo, miren, toda esta ley gigante, ya está. Miren, esto es simple, gente. Es esto y esto. Claro, pero atrás de esto y esto hay toda una cuestión que tenemos que deconstruir, volver a construir, no nosotros, permitir a nuestro doble que lo haga, para entonces sí después poder transitar ese camino de simpleza que tiene que ver con la aplicación de la ley. Bueno, más o menos hasta acá era
el cariz, la idea detrás de volver a traer el tema de la memoria y en vista, como les dije al principio, de, al menos desde nuestra mirada, sobre todo siempre apoyada en las consultas y en los escritos y en lo que nos dicen, en donde detectamos que todavía para muchos se hace un tanto complejo comprenderlo, integrarlo, aceptarlo y luego poder aplicar. Bueno, amigos y amigas, esperamos como siempre y como dijimos hace al inicio de este video, esperamos que todas las cosas que intentamos compartir con ustedes, reflexionar junto con ustedes, les ayuden a ir ubicando de mejor forma los conceptos que, como dijimos también, luego puedan realmente ser útiles al momento de aplicar la teoría. Y bueno, como verán a lo largo de este video también, y porque está vinculado con nuestra memoria, esa memoria que, como acabamos de decir, determina nuestra elección, porque es a partir de allí, de esa memoria que está en el agua de nuestro cuerpo, que nosotros percibimos, vemos, entendemos, decidimos, y entonces antes de poder decidir, percibir cosas distintas, esa memoria tiene que cambiar. Y no podemos cambiarla nosotros per se, solamente podemos cambiarla a través de nuestro doble viniendo a nosotros y haciendo lo que tenemos que hacer. Y justamente, bueno, una vez más y como cierre, al respecto de lo que hemos dicho de la inteligencia artificial, tenemos que tener mucho cuidado con de qué manera incorporamos esta herramienta, quienes la estén incorporando, quienes estén necesitando incorporar esta herramienta. Como dijimos allí en el extracto, no venimos a decirles no la utilicen. Si tengo que ser muy honesto, les diría si no la usan mejor, pero en definitiva, como también decimos allí, a veces el solo hecho de tener un celular en la mano mirando una cosa cualquiera ya podría estar en nosotros, operando de alguna forma esta nueva dimensión en donde incluso aquello que estamos mirando es algo que se nos está ofreciendo, es algo que alguien ya eligió, un algoritmo ya eligió para que nosotros veamos y a partir de allí elijamos. Creemos que elegimos, en realidad elegimos de algo que ya fue elegido para que nosotros elijamos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, bueno, a partir de allí y teniendo muy claro esto, no vamos a decir no la utilicen, pero o no la utilicemos, pero sí, sobre todo tener cuidado cuando se trate de tomar decisiones que tengan que ver fundamentalmente con nuestra vida íntima, con la búsqueda del sentido, de la existencia, como ya también dijimos allí. Fíjense, los principales usos hoy están yendo en línea de acompañamiento afectivo, de buscar sentido de la vida, etcétera, etcétera. Una cosa es una información, una cosa es un soporte a la hora de una tarea vinculada con datos, y otra cosa es cuando definitivamente sentimos que tenemos que tomar decisiones bien cercanas de nuestra existencia, de nuestro sentir, de nuestras cuestiones más existenciales, y acudimos allí en busca de respuestas. Bueno, no habrá allí ninguna respuesta, como en general no las hay dentro de las cosas de este mundo, que puedan a nosotros ponernos una memoria a partir de luego de la cual podamos elegir distinto. Eso únicamente lo vamos a poder hacer yéndonos a dormir como nos tenemos que ir a dormir. Y por supuesto también digamos que durante el día
si utilizamos las herramientas en este sentido, no caemos en la trampa en la que están cayendo también muchísimas personas, como hoy decíamos, sobre todo los jóvenes y los adolescentes, en una edad, en un tiempo en donde yo muchas veces cuando escucho decir que estamos evolucionados, que el ser humano ha crecido, que el ser humano es más inteligente que incluso si lo comparamos con generaciones pasadas, y yo honestamente viendo la realidad no veo en lo profundo, en lo esencial, que eso sea verdaderamente. Si es cierto, lo que veo es, incluso habiendo hasta hace poco, después de 31 años trabajando en escuelas con adolescentes, ver de qué forma en realidad todo lo que nosotros consideramos que debería estar aportando a un crecimiento, a un mejoramiento, a un sentido crítico más amplio, a tener mayor cantidad de información para poder tomar mejores decisiones. Bueno, evidentemente eso no está pasando, los chicos están dejando de leer, hay pruebas hechas en donde los adolescentes, y ojo, porque en este caso es también paradigmático, porque hoy hablar de adolescentes es hablar hasta 35, 40 años, y no sostienen la lectura de más de 20 páginas de cualquier cosa, se está perdiendo el sentido crítico, hay mucha ansiedad, mucho sentimiento de soledad, de frustración por no alcanzar las metas que parece que todo el mundo alcanza, esa felicidad sintética que vemos en las redes y que parece que nosotros no la podemos tener, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son cosas que se arraigan en las personas, en nosotros, y nos llevan por caminos insondables, caminos que evidentemente no conducen al equilibrio, no conducen principalmente en lo que a nosotros respecta y conocemos, a lo que tenemos que hacer, a ese camino que tenemos que transitar en vista de la única razón por la cual estamos aquí encarnados. Entonces, utilicémosla como una herramienta, y si luego a la noche vamos a dormir como tenemos que dormir, por supuesto allí tenemos la mayor y la más grande de todas las garantías, porque bueno, haya sido lo que haya sido o alguna cosa que se haya podido escapar durante el día, aún en la buena fe, en la buena voluntad de querer hacerlo bien, bueno, si aún así eso no se da en ese sentido, si alguna decisión no fue en el sentido del bien común, como sabemos, nuestro doble se ocupará de cambiarlo. Pero entonces esa balanza tiene que estar siempre presente, La aplicación de la ley es una forma de vida, es algo que tiene que estar con nosotros siempre, porque el día es una cosa y la noche viene para justamente como la parte más importante de todas, como ese contrapeso fundamental que va a hacer que en la medida de la extensión del tiempo podamos ir siempre estando, parados de mejor manera, y al respecto de lo que aquí nos toca, con una memoria en vista de la mano de nuestro doble, de sus amigos en el futuro durante el día, que nos vaya pudiendo despejar el camino, darnos cuenta, poder estar seguros de qué forma estamos siendo informados para otra vez ir en dirección de lo que tenemos que hacer, en busca de nuestro equilibrio y fundamentalmente en procura del equilibrio de todos los demás, porque si por algo tenemos que estar pendientes de las decisiones que tomamos, es porque no solamente, ni siquiera en primer orden, es porque nosotros tenemos que vivir bien, queremos vivir bien, sino porque no queremos ser responsables del mal de nadie. Entonces, estas son las cuestiones que queríamos terminar de resaltar, de agregarle a lo que ya fue el extracto de lo que hablamos en la sala. Muchas de estas cosas también las comentamos en la parte al final de la sala cuando hacemos las preguntas, que no queda aquí en el compendio porque sería muy largo. Pero que las traigo ahora para ustedes, para que las tengan presentes. A veces son redundantes de cosas que ya dijimos, pero ninguna cosa es lo suficientemente redundante cuando se trata de tener bien claro los por qué y los para qué de estar aplicando en nuestra vida el principio vital de forma adecuada.
Muchísimas gracias por vuestra confianza, por estar allí, por la generosidad de considerar que aquí y de nuestra mano pueden obtener bueno, información, elementos que a ustedes mismos los ayuden a construir el conocimiento en ustedes, la formación que los lleve finalmente a que la aplicación sea lo que tiene que ser, formación, porque fíjense, en la era de la información no es lo mismo que formación. Entonces, poder finalmente hacer que esa formación nos permita a todos hacer lo que tenemos que hacer, llegar a nuestro doble. Así que muchas gracias infinitas por estar siempre allí, y bueno, hasta un próximo momento en donde traigamos para ustedes un nuevo material que cumpla las veces de apoyo, de brindarles de nuestra parte lo mejor que podemos brindarles. Gracias y nos vemos. Chao.